que muchísima gente le conoce, que es Dimash Kudaibergen. Sí, Dimash. Que es, parece sobrehumano. O sea, le comparan muchos con, pues eso, que puede hacer la canción Inmortal, que se llama, hay una canción que es, que la hace un robot y Dimash la tiene, ¿no? Inmortal, no sé qué se llama. ¿Está compuesta por un robot o cómo Creo es? que, sí, creo que está, como es la canción más difícil del mundo, parece ser, que es una locura de canción, y él la canta. Y porque está, pues eso, octava arriba, octava abajo, por súper abajo, luego súper arriba, una locura, una locura. Y el tema es, aquí, que, fíjate, mucha gente pensaría, ¿no? Dimash, pues ha sido conocido siempre. No, no, no. Es un caso muy curioso porque Dimash Kudaibergen no era tan conocido hasta hace 3, 4 años, 5, no sé, por ahí, porque en la pandemia, sobre todo, muchos reactores musicales, muchos canales de YouTube que hacían reacciones, muchos músicos, profesores, pues le dieron a conocer porque claro, se asombraban mucho de sus canciones, no tenía tanto público, y gracias a que tanta gente, porque le ha reaccionado muchísima gente, pues él se ha vuelto más conocido, ha ganado suscriptores, llena sus conciertos, etcétera, etcétera. O sea, fíjate la labor que también hacen, o hacemos, porque yo también lo hago, estos reactores, que al final es captar la atención del público y llevarla, mira, fíjate en este cantante que hace esto, que hace lo otro, que sí, como decías antes, tiene, creo que es el récord. Creo que es el récord y tiene 7. Creo que tiene 7 octavas. 7 octavas. Sí, sí, sí. Porque una vez yo en un vídeo dije 5 y me corrigieron, ¿no? Porque es un piano ese chaval. Ese hombre es un... ¿Cuándo sacaste un piano? 8 o 7, 8, ¿no? Flipo. 88 teclas. ¿Cuántas 88, octavas sí. son? 12 por 7. Sí, no, 7, ¿no? 7... un poco, 80, sí, 7 octavas tiene. 7 octavas tiene el piano. Pues nada, un poco más. El hombre piano. Que el hombre piano. Alucino, ¿eh? Es increíble. No sé si la habéis visto, pero os sugiero que vayáis, cuando terminéis de ver el podcast, vayáis a verlo. Pongáis, yo qué sé, por ejemplo, SOS, es una canción alucinante de Dimash. O también, tiene muchas. Ave María tiene una muy bonita. Tiene la canción, no sé si es Inmortal o la más complicada de hacer también, no sé cómo se llama exactamente. Tiene muchas que... A ver, también decirte que él se ayuda, vamos a decir, del compositor. O sea, ha encontrado un compositor. Él es kazajo, vamos a empezar por ahí, de Kazajistán. Tiene mucha relación con Rusia, etcétera. Y ha encontrado un compositor ruso que se llama Igor Kutroy, que compone muy bonito, que le compone todas las canciones y además vale. es el pianista, su pianista. El otro día escuché una canción suya, Olímpico, que es una pasada también, que tenía una orquesta, un coro, él, el compositor de piano, y Dimash, que estaba haciendo sus putas locuras. Se veía como, tú y yo somos directores, que te fijas cuando alguien guía, ¿no? Y se veía que el que dirigía era el pianista, le daba la entrada a la orquesta, le daba la entrada al coro desde su sitio, ¿sabes? Sí. O sea, como la mente pensante de todo aquello. Sí. Al final, cuando tienes un instrumento bueno, lo que haces es traer compositores. Es decir, un buen coro, los compositores quieren componer corriendo para él, y este hombre es igual. Es decir, un chico que tiene 8 octavas de registro, 7 octavas de registro, al final los compositores se frotan las manos, y encima tiene cualidades musicales, de decir, es que ya no solamente es instrumento, sino que además hace música y canta muy bonito, como es su caso. Es que claro, o sea, me sorprende que no tengan más composiciones escritas para él, ¿sabes? Porque es como un instrumento súper exótico y súper increíble. No, lleva años con él y lleva muchas canciones con él. O sea, prácticamente todas las tiene con él. Y claro, él ha aprovechado también de que tiene un canal de YouTube, que ha aprovechado y que sube las canciones. Y lo mete ahí. Y tiene 600 y pico mil suscriptores, lo vi el otro día. Claro. O sea, que ha aprovechado también la jugada de aprovechar, porque las canciones... Claro, aprovecha mucho. O sea, ¿qué tiene? Por ejemplo, Dimash, ¿qué tiene de diferente? Que además tiene 7 octavas, pero tiene su voz es muy... puede adaptar a cualquier cosa. O sea, tanto te hace una voz sutil, que le mete un poco de airecito para las cosas más sensibles, como de repente te mete un do sobreagudo fortísimo arriba, te hace un vibrato increíble, te pasa de un registro súper bajo al agudo. O en esa misma canción, en la que se llama SOS, tiene una frase que es o sea, una misma frase con 4 octavas, imagínate, ¿sabes? Entonces, claro, él sabe cuál es su fuerte, claro, y
siempre tiene el leitmotiv, vamos a decir, el hilo conductor de todas las canciones son un poco así, en plan empiezan suave, tal, pero luego explota, ¿sabes? Y le mete fuegos artificiales, le mete no sé qué, y se llega a crear un espectáculo. Sí. Qué bestia, ¿eh? Todo el mundo alucina porque es gran barítono, gran bajo, gran tenor. Él dice al mismo que es tenor, pero luego gran contratenor, gran soprano. O sea, tú cierras los ojos y dices, ostras, estás buena mujer. Hostia, buen barítono. Buen tenor. Porque el otro día cantó con Plácido Domingo también. También hizo Pescador de Perlas. Cantaron. Ostras. ¿Lo hizo aquí en Madrid? ¿O fue... sería? No, en Hungría creo que era. Joder, Budapest. Claro, si es que al final está muy metido en... Hizo el tenor, el dúo del Pescador de Perlas, no me acuerdo ahora. Oban de no sé qué. Es un título en francés, no me acuerdo ahora. El dúo del Pescador de Perlas, él hizo el tenor y Plácido el barítono. Porque ahora ahora se ha bajado. Lo defendió muy bien. Pues eso no lo he visto yo, lo buscaré. Puedes ver mi reacción. Buscaré tu reacción y le daré like, suscribiré y compartiré. Como la gente que está dando aquí like y suscríbete, ¿no? Sí. Bueno, he de decir que ese vídeo lo tengo apelado contra YouTube porque... Te denunció. Te dijeron, oye, esto... Pero no tienen razón. YouTube nunca tiene razón. Un problema que tenemos los músicos y YouTube, realmente. Porque hay muchas impugnaciones fraudulentas, vamos a decir. Por ejemplo, un pescador de perlas de Bizet, ya ha muerto Bizet, ¿sabes? Claro, y está fuera de... A no ser que tenga una discográfica, etcétera, pero si yo hago una reacción que es educativo, eso la ley me ampara, No, eso es otro tema que podríamos hablar. Sí. Sobre todo si alguien quiere dedicarse a hacer reacciones y tal.